Nunca olvidaré el momento en que mi corazón se detuvo por completo. Estaba en mi cocina en La Floresta, un barrio antiguo de Quito, preparando un té de manzanilla como cada noche. El suelo de madera crujió bajo mis pies de 68 años mientras me acercaba al pasillo. Fue entonces cuando escuché a mi hijo Ernesto hablar por teléfono con una voz que jamás había utilizado conmigo. «Quiero el veneno más fuerte. Esta vieja tiene que irse pronto». Sentí como si me hubieran disparado en el pecho. La taza tembló en mi mano y derramé un poco del té caliente sobre mis dedos, pero apenas sentí el dolor. El shock fue tan grande que mi cuerpo entero parecía anestesiado. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Su voz continuó, ahora más impaciente, más fría. «Claro que debe parecer natural, Marisol. Nadie puede sospechar. Eres farmacéutica, debes conocer algo que no deje rastros». Mi nuera. Estaban planeando juntos. El té en mi mano de repente pareció amenazador. ¿Cuánto tiempo llevaban intentando envenenarme? ¿Sería por eso que me sentía más débil en las últimas semanas? ¿Por eso los exámenes de la doctora Beatriz no encontraban explicación para mis mareos y náuseas? Con el corazón martilleando en mi pecho, volví a la cocina en pasos silenciosos. Arrojé el té en el fregadero y observé cómo el líquido dorado desaparecía por el desagüe. Cómo algo que debía calmarme podría ser mi fin. Me senté a la mesa y puse las manos en mi rostro. Sentí las lágrimas correr entre mis dedos, calientes como el té derramado. Recordé cuando Ernesto nació, su piel rojiza y su llanto fuerte. «Será decidido», dijo la partera. «Los niños que nacen gritando así saben lo que quieren». Nunca imaginé que lo que querría un día sería mi muerte. La casa que tanto amaba, en el barrio de La Floresta, una de las zonas más valoradas de Quito, había sido construida con el sudor de mi trabajo como maestra y los ahorros que mi esposo Luis dejó cuando partió demasiado pronto. Ernesto siempre la admiró. Siempre comentó cómo era un desperdicio que una señora viuda viviera sola en una casa tan grande. Ahora entendía el brillo en sus ojos cuando lo decía. No era preocupación, era codicia. Permanecí sentada durante horas, mirando el reloj de pared que marcaba cada minuto de mi nueva realidad. ¿Qué hace una cuando descubre que su propio hijo quiere matarla? ¿A quién llama? ¿Qué siente? ¿Rabia? ¿Miedo? ¿Tristeza? Yo sentía todo eso y más. Era como si un agujero negro se hubiera abierto en medio de mi pecho y estuviera absorbiendo todas mis emociones, dejando solo un vacío doloroso. Cuando el sol comenzó a salir, iluminando los azulejos coloniales de mi cocina, tomé una decisión. No sería víctima en mi propia casa. No moriría a manos de quienes deberían protegerme. Si Ernesto y Marisol querían guerra, tendrían guerra. Pero yo tenía la ventaja ahora. Ellos no sabían que yo sabía. Preparé café como si nada hubiera ocurrido. Escuché los pasos de Ernesto por el pasillo y forcé una sonrisa. «¿Dormiste bien, hijo?», pregunté con una normalidad que no sentía. «Sí, mamá», respondió evitando mis ojos. Noté cómo nunca había percibido antes la facilidad con la que mentía. «¿Quieres café?», ofrecí, sabiendo que nunca lo rechazaba. «Claro», respondió tomando la taza que le extendí. Nuestros dedos se tocaron por un momento y sentí un escalofrío. Aquellas manos que una vez sostuve mientras enseñaba sus primeros pasos, ahora planeaban mi fin. Mientras bebía su café, observé su rostro, los mismos ojos de Luis, la misma barbilla fuerte. ¿Cómo podía haber tanta maldad escondida detrás de rasgos tan familiares? ¿Cómo no vi las señales? Tal vez porque el amor nos ciega. Tal vez porque nunca queremos creer lo peor de quienes amamos. «¿Marisol viene hoy?», pregunté casualmente. «Sí, pasará después del trabajo. Dijo que traerá ese medicamento nuevo que la doctora te recetó». Otra mentira. La doctora Beatriz no había recetado nada nuevo. Tragué saliva y asentí. Qué atenta es. La ironía quemó mi garganta como ácido, pero mantuve la sonrisa. Ernesto terminó su café y dijo que iría a trabajar. Besó mi frente antes de salir, un gesto que ahora parecía una profanación. Tan pronto como la puerta se cerró tras él, tomé el teléfono. Mis manos temblaban tanto que marqué el número equivocado 2 veces. Finalmente, escuché la voz reconfortante al otro lado. «¿Aló? ¿Mercedes? Soy Francisca. Necesito tu ayuda. Ha ocurrido algo terrible. Mi amiga de más de 4 décadas.
La única persona, además de mi difunto esposo, que realmente me conocía, percibió inmediatamente la gravedad en mi voz. Voy para allá ahora mismo. Mientras la esperaba, miré las fotografías en la pared de la sala. Ernesto de niño, Ernesto adolescente, Ernesto adulto. En todas ellas, yo estaba a su lado, sonriendo, orgullosa, una vida entera dedicada a él, y al final, ¿qué había recibido a cambio? Una sentencia de muerte. Pero algo dentro de mí, quizás el instinto de supervivencia que me hizo superar tantas otras dificultades en la vida, me decía que esta historia no terminaría como él planeaba. No sería simplemente una señora mayor que murió naturalmente, dejando una herencia conveniente. Sería la mujer que luchó por su propia vida y ganó. Cuando sonó el timbre, sequé mis lágrimas, enderecé mi postura y fui a abrir la puerta. El primer paso de mi plan estaba a punto de comenzar. Mercedes, con sus 70 años y una energía envidiable, entró como un torbellino. «Francisca, por el amor de Dios, ¿qué ha pasado? Estás pálida». Cerré la puerta tras ella, verificando que estuviéramos realmente solas. Entonces, con la voz más firme que pude encontrar, conté todo. Con cada palabra, vi cómo el horror crecía en los ojos de mi amiga. Cuando terminé, ella tomó mis manos entre las suyas. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó con una determinación que me dio fuerzas. «Voy a luchar, Mercedes. Voy a luchar con todas mis fuerzas y necesito tu ayuda». Mercedes se sentó conmigo a la mesa de la cocina, sus ojos experimentados examinando cada rincón de la casa como si buscara cámaras ocultas o oídos en las paredes. «Lo primero que debemos hacer es confirmar tus sospechas, Francisca», dijo, apretando mi mano arrugada con la suya. «No podemos acusar a tu hijo de algo tan grave basándonos solo en una conversación telefónica». Sabía que tenía razón, pero mi corazón de madre ya había sido despedazado solo por escuchar aquellas palabras. No necesitaba más pruebas. Aún así, asentí con la cabeza. «¿Por dónde empezamos?», pregunté, sintiéndome extrañamente calmada ahora que no estaba sola con mi terrible secreto. «Por los medicamentos que tu nuera ha estado trayendo. Dijiste que comenzaste a sentirte mal hace cuánto tiempo». Cerré los ojos, tratando de precisar cuándo comenzaron los síntomas. Los recuerdos de los últimos meses parecían borrosos, como si los viera a través de un cristal sucio. Hace unos 3 meses. Al principio eran solo mareos ocasionales, nada que no pudiera atribuir a la presión alta, pero luego vinieron las náuseas, la debilidad en las piernas, los lapsos de memoria. Y fue cuando Marisol comenzó a traer los medicamentos especiales. Mercedes cuestionó haciendo comillas con los dedos. Sí, decía que eran suplementos naturales que ayudarían a fortalecer mi sistema inmunológico, que por trabajar en la farmacia tenía acceso a productos mejores que los vendidos normalmente. Mercedes negó con la cabeza indignada. ¿Tienes alguno de esos medicamentos aún? Me levanté y fui al armario de la cocina, donde guardaba una pequeña caja de madera con mis medicamentos. Tomé un frasco pequeño, casi vacío, con cápsulas de color verde claro. «Son estas. Me trae un frasco nuevo cada 2 semanas». Mercedes examinó el frasco sin abrirlo. No había etiqueta, solo una etiqueta manuscrita que decía «suplemento, 2 al día». «Necesitamos analizar esto. Conozco a un farmacéutico jubilado que puede ayudarnos sin hacer muchas preguntas». Asentí, pero surgió una duda en mi mente. ¿Y si ella nota que el frasco desapareció? ¿No nos llevaremos el frasco? Solo algunas cápsulas. Mientras Mercedes guardaba cuidadosamente 2 cápsulas en un pañuelo y lo colocaba en su bolso, escuché el sonido de la llave en la puerta principal. Todo mi cuerpo se tensó. Era demasiado temprano para Ernesto o Marisol. «Doña Francisca, soy yo, Jorge». La tensión en mis hombros se relajó instantáneamente al escuchar la voz familiar de mi jardinero. Jorge venía todos los martes y jueves a cuidar el jardín que Luis tanto amaba. A lo largo de los años, se había convertido casi en un miembro de la familia que elegí, no la que me traicionaba. «Estamos en la cocina, Jorge», llamé. Entró gorra en mano y sonrisa sincera en su rostro marcado por el sol. A sus 42 años, Jorge tenía la energía de un joven y la sabiduría de un anciano. Notó inmediatamente que algo estaba mal. «¿Ha ocurrido algo, doña Francisca? Tiene una cara». Miré a Mercedes, quien hizo un pequeño gesto de aprobación con la cabeza. Jorge era confiable. Quizás necesitaríamos más aliados.
Siéntate, Jorge. Tenemos una historia difícil que contar. En los siguientes 20 minutos, narré nuevamente lo que había descubierto, observando cómo el rostro de Jorge pasaba de la sorpresa a la rabia y, finalmente, a una determinación feroz. Sus manos, ásperas por años de trabajo en la tierra, se cerraron en puños sobre la mesa. Esa noche no dormí. ¿Qué hace una cuando descubre que su propio hijo quiere matarla? ¿A quién llama? ¿Qué siente? Mi casa en la Floresta, construida con el sudor de mi trabajo como maestra y las economías que dejó mi esposo, se había convertido en una prisión. Ernesto siempre comentaba que era un desperdicio que una viuda viviera sola en una casa tan grande y valorada. Ahora entendía el brillo en sus ojos cuando lo decía. No era preocupación, era codicia. Esa madrugada, mientras observaba el amanecer desde mi ventana, repasé cada momento compartido con mi hijo durante los últimos meses. Las visitas más frecuentes, las preguntas sobre mis finanzas disfrazadas de preocupación, los suplementos que Marisol insistía en traerme. Todo encajaba en un terrible rompecabezas. Durante 45 años había sido su madre, su protectora, su refugio. Ahora, a mis 68 años, me había convertido en un obstáculo entre él y lo que consideraba suyo por derecho. Mi habitación, antes un santuario de paz, se sentía extraña y amenazante. Habían entrado aquí mientras dormía. Habrían revisado mis documentos, mis cartas, buscando información sobre mis ahorros. Cada rincón de mi hogar parecía contaminado por la traición. A las 6 de la mañana, incapaz de soportar más la soledad de mis pensamientos, me vestí cuidadosamente. Me miré al espejo mientras peinaba mi cabello canoso. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojos cansados pero determinados. «No te dejarás vencer, Francisca Orellana», me dije en voz baja. «Has sobrevivido a la muerte de Luis, a la dictadura, a la crisis económica. Sobrevivirás a esto también». Cuando Mercedes llegó, trajo consigo no solo determinación, sino un plan inicial. En sus años como enfermera, había visto casos de envenenamiento, aunque nunca uno tan calculado y cruel como este. Sentadas en mi sala, con el sol de la mañana filtrándose por los vitrales que Luis había instalado, comenzamos a organizar nuestra defensa. «Lo primero es dejar de consumir cualquier cosa que te traigan», dijo Mercedes, anotando en una libreta pequeña. «Nada de comida, nada de suplementos, nada de té. Si te ofrecen algo, finge tomarlo, pero nunca lo consumas realmente». «¿Y si se dan cuenta?», pregunté, imaginando los ojos inquisitivos de Marisol, observándome tragar las cápsulas. «Tendremos que ser más astutos que ellos», respondió Mercedes con una seguridad que me infundió valor. «Puedes fingir tomarlas y esconderlas bajo la lengua. Es una vieja técnica que algunos pacientes usaban en el hospital cuando no querían medicarse». Jorge, sentado frente a nosotras con una taza de café que él mismo había preparado, habló con voz grave. «Doña Francisca, esto no puede quedar así». Sus manos curtidas por el sol agarraban la taza con fuerza. «Necesitamos pruebas para las autoridades. Mi sobrino Alejandro trabaja con sistemas de seguridad. Podríamos instalar micrófonos discretos, grabar sus conversaciones». Mi primer instinto fue rechazar la idea. Grabar a las personas sin su conocimiento me parecía moralmente cuestionable. Pero entonces recordé las palabras frías de Ernesto hablando sobre la vieja que necesitaba partir pronto. La moral convencional no se aplicaba más en este caso. «¿Dónde los pondríamos?», pregunté, aceptando que esta lucha requeriría medidas extremas. Un micrófono en la sala, donde probablemente hablarían con más libertad. Otro en la cocina, donde su nuera prepara las comidas. Y el último en el cuarto que su hijo usa como oficina cuando viene, explicó Jorge. El siguiente paso era médico. Necesitábamos documentación oficial sobre mi estado de salud y los niveles de toxinas en mi cuerpo. Mercedes sugirió contactar a mi doctora de confianza, Beatriz Salazar, quien me había tratado durante años. «Beatriz notará algo extraño en tus exámenes si realmente te están envenenando», dijo Mercedes. «Pero tenemos que ser cuidadosas al hablar con ella. No sabemos si Marisol tiene contactos en el hospital que puedan alertarla». Llamé al consultorio de la doctora Salazar esa misma mañana, solicitando una cita urgente. Para mi alivio, me dieron un espacio para el día siguiente. Cuando colgué, miré a mis dos aliados y sentí, por primera vez desde que escuché aquella terrible conversación,
que quizás tendría una oportunidad. Hay algo más que debemos considerar, dije, pensando en voz alta. Mi testamento. Si algo me sucede antes de que reunamos suficientes pruebas, quiero asegurarme de que Ernesto y Marisol no reciban un centavo. Mercedes asintió, comprendiendo de inmediato. ¿Tienes un abogado de confianza? Guillermo Echeverría ha manejado los asuntos legales de la familia desde que Luis vivía, pero no estoy segura si debo contarle todo. Podría no creerme. No necesita saberlo todo, intervino Jorge. Solo diga que quiere modificar su testamento. Es su derecho. Decidimos que visitaría a Guillermo después de la consulta médica. Mientras tanto, Jorge se encargaría de hablar con su sobrino sobre los dispositivos de grabación y Mercedes investigaría discretamente con su contacto farmacéutico sobre las cápsulas que habíamos recolectado. Cuando mis aliados se marcharon, quedé sola en la casa que repentinamente parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. El reloj de pared marcaba las horas con un ritmo que ahora sonaba amenazante. Cada crujido del suelo de madera me sobresaltaba. Cada sombra parecía esconder un peligro. Para mantener mi mente ocupada, busqué en mi biblioteca un viejo álbum de fotografías. Necesitaba recordar quién era Ernesto antes de todo esto. Necesitaba entender cómo mi hijo había llegado a ese punto. Las imágenes mostraban a un niño sonriente, un adolescente serio pero cariñoso, un joven con ambiciones. ¿Dónde había cambiado todo? ¿Fue gradual o hubo un momento decisivo que no percibí? Recordé cuando Ernesto conoció a Marisol, hace 15 años. Ella era practicante en la farmacia San Gabriel, estudiante brillante de química farmacéutica, siempre seria, siempre calculadora, pero nunca pensé que esa precisión clínica pudiera volverse algo tan siniestro. Su matrimonio siempre pareció más una alianza estratégica que una unión por amor, pero Luis y yo respetamos su elección. Cada quien encuentra el amor a su manera, decía mi esposo. Cuando Luis murió hace 8 años, Ernesto cambió sutilmente. Se volvió más interesado en la casa, en los ahorros, en las inversiones que mi esposo había dejado. Al principio lo interpreté como preocupación por mi bienestar. Mamá, deberías considerar vender la casa. Es demasiado grande para ti sola, sugería con frecuencia. Podríamos encontrarte un departamento pequeño, más fácil de mantener. Yo siempre me negué. Esta casa contenía mi vida entera. Cada rincón guardaba un recuerdo de Luis, de nuestra familia completa. Recordé también cuando Ernesto comenzó a hablar del residencial Vista Hermosa, un proyecto ambicioso en las afueras de Quito. Es la oportunidad de inversión del siglo, mamá, decía con ojos brillantes. Podríamos invertir parte de tus ahorros. Te daría un retorno increíble. Nuevamente me negué, prefiriendo la seguridad de los depósitos a plazo fijo que Luis había establecido. Ahora todo cobraba sentido. El residencial Vista Hermosa debió fracasar. Ernesto debía estar desesperado, con deudas, con inversores enfurecidos presionándolo. Y la solución, en su mente trastornada, era acelerar mi muerte para heredar todo. La tarde avanzaba y sabía que Marisol llegaría pronto con más suplementos. Debía prepararme para la actuación más importante de mi vida. Practiqué frente al espejo. Expresiones de gratitud, gestos de confianza, la forma de fingir que tragaba las cápsulas mientras las ocultaba bajo la lengua. Mi vida dependía de la credibilidad de esta actuación. El timbre sonó puntualmente a las 6. Respiré profundo, compuse mi mejor expresión de madre indefensa y abrí la puerta. «Sogra querida», exclamó Marisol con aquella sonrisa que ahora veía transparente como el cristal. Cargaba una bolsa de comida y el inevitable frasco de cápsulas verdes. «¿Cómo se ha sentido hoy?» «Cansada, como siempre», respondí, repitiendo lo que había dicho a Ernesto esa mañana. «Estos días han sido particularmente difíciles. Por eso le traje estas cápsulas nuevas», dijo ella, entrando a la casa con la familiaridad de quien se siente dueña. «Son una fórmula mejorada, más potente. La ayudarán a sentirse mejor, estoy segura. Más potente. Traducción. Más veneno». Tuve que controlar el temblor en mis manos mientras la seguía a la cocina. «También traje sopa de quinoa. La hice esta mañana pensando en usted». Observé cómo Marisol se movía por mi cocina, sacando platos, calentando la sopa, organizando las cápsulas junto a un vaso de agua. Cada movimiento era preciso, profesional. Me pregunté cuántas veces había preparado venenos en la farmacia,
¿Cuántas veces había calculado dosis letales con esa misma eficiencia clínica? Aquí tienes, Ogra. Primero las cápsulas, luego la sopa mientras está caliente. Tomé el vaso de agua y las cápsulas, consciente de su mirada fija en mí. Con un movimiento que había practicado toda la tarde, llevé las cápsulas a mi boca, las oculté bajo la lengua y bebí un sorbo de agua, fingiendo tragar. Listo, sonreí débilmente. Gracias por cuidarme tanto, Marisol. Ella pareció satisfecha y procedió a servir la sopa. El aroma era tentador, pero sabía que no podía arriesgarme a probarla. No tengo mucho apetito hoy, dije, empujando suavemente el plato. Quizás más tarde. Una sombra de irritación cruzó su rostro, tan rápida que casi la perdí. Debe comer algo, sogra. Necesita fuerzas. Lo sé, querida. Guardaré la sopa para más tarde, cuando me sienta mejor. Marisol insistió un poco más, pero finalmente cedió. Mientras conversábamos sobre temas triviales, el clima, las noticias, el trabajo de Ernesto, me excusé para ir al baño. Allí, escupí rápidamente las cápsulas en un pequeño recipiente que había escondido previamente y volví a la sala. Después de media hora de charla forzada, Marisol se preparó para marcharse. Ernesto pasará mañana, anunció. Está muy ocupado con el trabajo, ya sabe cómo es. Asentí comprensivamente. Dale mis saludos. Y gracias nuevamente por las cápsulas y la sopa. Cuando la puerta se cerró tras ella, corrí al baño y vomité. No por enfermedad física, sino por la repugnancia emocional de toda la situación. Después, vacié la sopa en el inodoro, asegurándome de no dejar rastro. Finalmente, guardé las cápsulas rescatadas en el mismo recipiente donde Mercedes había puesto las anteriores. Esa noche, encerrada en mi habitación con la puerta bloqueada por una silla, intenté dormir sin éxito. Cada ruido de la vieja casa me sobresaltaba. ¿Y si decidían acelerar el proceso? ¿Y si Ernesto venía en medio de la noche para verificar cómo estaba y terminar el trabajo de una vez? La mañana llegó después de lo que pareció una eternidad. Me preparé cuidadosamente para mi cita con la doctora Beatriz, escogiendo ropa que ocultara mi pérdida de peso, pero no tan formal como para despertar sospechas. Si me cruzaba con algún conocido, debía parecer que era una consulta rutinaria. Mercedes llegó para acompañarme trayendo consigo noticias preliminares. Mi contacto ha dado una mirada rápida a las cápsulas, explicó mientras conducía hacia el consultorio. No ha podido identificar todo aún. Hará un análisis más detallado, pero dice que definitivamente no es un suplemento natural. Hay sustancias que no deberían estar allí, incluyendo algo que parece ser un compuesto de metales pesados. Mi estómago se hundió. Era real, no era paranoia. Realmente me estaban envenenando. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz pequeña y distante. Él sugirió guardar las próximas dosis que ella te dé. No tomar nada. Vamos a reunir pruebas, Francisca. Y cuando tengamos suficiente iremos a la policía. La perspectiva de denunciar a mi propio hijo a la policía era tan dolorosa que casi me hizo reconsiderar todo. Pero entonces recordé la frialdad en su voz al teléfono. Esta vieja tiene que irse pronto. Para él, yo ya no era su madre. Era solo un obstáculo entre él y mi dinero. Está bien, accedí. Hagámoslo. La doctora Beatriz nos recibió en su consultorio, con sus paredes en tonos suaves de verde que deberían calmar a los pacientes. Me sentía todo menos calmada. Mercedes insistió en acompañarme y ahora agradecía por ello. Mis nervios estaban a flor de piel. Doña Francisca, sus exámenes anteriores mostraban algunas alteraciones, pero nada que explicara completamente sus síntomas, dijo la doctora Beatriz, ajustando sus lentes mientras revisaba mi historial médico. Debilidad, mareos, problemas digestivos. Pensé en deficiencia vitamínica, tal vez anemia. Intercambié una mirada con Mercedes antes de respirar profundo. Era hora de la verdad. Doctora, creo que sé qué está causando mis síntomas, y no es algo natural. La expresión de la médica cambió instantáneamente. Cerró la carpeta y me dio toda su atención. ¿Qué quiere decir, doña Francisca? Abrí mi bolso y saqué el pequeño recipiente con las cápsulas. Lo coloqué sobre su escritorio. Tengo razones para creer que estoy siendo envenenada. Con arsénico. El silencio que siguió fue pesado. La doctora Beatriz miró del recipiente hacia mí, luego hacia Mercedes, probablemente intentando determinar si estaba delirando. Es una acusación muy grave, dijo finalmente. ¿Tiene alguna evidencia además de estas cápsulas?
Tenemos, intervino Mercedes, colocando sobre el escritorio un sobre marrón. Un análisis preliminar realizado por un farmacéutico de nuestra confianza detectó arsénico en concentración significativa en las cápsulas. La doctora Beatriz abrió el sobre y examinó el contenido, su rostro profesional transformándose gradualmente en una máscara de horror. «Dios mío», murmuró, «esto explicaría muchos de sus síntomas. Pero ¿quién haría algo así?». La pregunta que más temía responder. Sentí que mi garganta se cerraba. Mi hijo y mi nuera. Le conté toda la historia, la conversación que escuché, los medicamentos que Marisol traía, las sospechas crecientes. Con cada palabra veía a la médica palidecer más. «Necesitamos confirmar esto oficialmente», dijo cuando terminé. «Solicitaré exámenes toxicológicos específicos para metales pesados, incluido arsénico, y sugiero firmemente que acuda a las autoridades». «Todavía no», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. «Necesito más pruebas. Si acuso a mi hijo sin evidencias sólidas, nadie me creerá. Pensarán que soy solo una anciana paranoica». La doctora Beatriz dudó, claramente dividida entre su deber como médica y el respeto a mi decisión. «Entiendo su posición, pero estamos hablando de su vida, doña Francisca. Si realmente está siendo envenenada, cada día cuenta. Y cada día será una oportunidad para recolectar más pruebas», argumenté. «Prometo que no ingeriré más ninguna de esas cápsulas. Fingiré tomarlas y las guardaré como evidencia». Tras mucha discusión, llegamos a un acuerdo. Haría los exámenes toxicológicos y continuaría recolectando las cápsulas, pero tendríamos un plazo. Si en 2 semanas no teníamos pruebas suficientes, iríamos a la policía con lo que teníamos. Salí del consultorio con un plan más claro y una nueva aliada. La doctora Beatriz no solo conocía mi historial médico completo, sino que también era respetada en la comunidad. Su testimonio sería valioso cuando llegara el momento. Al volver a casa, la encontré vacía y silenciosa. Jorge llegaría más tarde con los dispositivos de grabación. Mientras tanto, tenía otra tarea importante: actualizar mi testamento. Llamé a Guillermo Echeverría y concerté una reunión urgente para el día siguiente. Esa noche, inicié un diario detallado. Anoté todos los síntomas que sentía, cuándo comenzaron, cómo evolucionaron. Registré cada visita de Marisol, cada cápsula que me entregaba, cada comida que traía. Era meticulosa, como en los tiempos en que hacía anotaciones en los expedientes de los alumnos en la escuela. Cuando finalmente me acosté, miré el techo de mi habitación por largo tiempo. Afuera, Quito brillaba con sus miles de luces dispersas por las colinas. Esta ciudad que tanto amaba, este hogar que había construido, esta vida que me pertenecía, todo estaba en juego ahora. No luchaba solo por sobrevivir, sino por la justicia, por la verdad y por algo más profundo que apenas comenzaba a entender: la oportunidad de redefinir lo que significaba familia después de una traición tan fundamental. Con esa resolución firmemente arraigada en mi corazón, cerré los ojos, sabiendo que los días siguientes serían cruciales. La red de apoyo que estaba formando era mi escudo contra la oscuridad que mi propio hijo había traído a mi vida. Y aunque el camino sería doloroso, estaba decidida a recorrerlo hasta el final. Durante semanas recopilamos evidencias. Cada cápsula que Marisol me traía, diciendo que eran suplementos naturales, la guardaba en secreto. Jorge instaló pequeños micrófonos en lugares estratégicos de la casa. La doctora Beatriz documentó los niveles elevados de arsénico en mi sangre. Todo indicaba que Ernesto y Marisol llevaban meses envenenándome lentamente. La mañana siguiente a mi reunión con la doctora Beatriz, Jorge llegó más temprano de lo habitual. Traía consigo una pequeña bolsa que colocó cuidadosamente sobre la mesa de la cocina. «Son los micrófonos, doña Francisca», explicó, mostrándome 3 dispositivos diminutos. «Alejandro dice que son de última tecnología. Pueden captar conversaciones hasta a 3 metros de distancia y transmiten directamente a este receptor». Sacó un pequeño aparato del tamaño de un teléfono celular. Observé aquellos objetos con una mezcla de aprensión y esperanza. En mis casi 7 décadas de vida, jamás imaginé que estaría espiando a mi propio hijo, buscando pruebas para evitar que me asesinara. «¿Estamos seguros de esto, Jorge?», pregunté, más para confirmar mi propia determinación que por dudas reales.
Completamente seguros, respondió con firmeza. Lo que están haciendo no solo es criminal, es monstruoso, y necesitamos evidencia que ningún juez pueda ignorar. Pasamos la siguiente hora instalando los dispositivos. El primero quedó oculto detrás de un cuadro en la sala, donde Ernesto y Marisol solían sentarse cuando me visitaban. El segundo, dentro de una planta decorativa en la cocina, cerca de donde Marisol preparaba los tés envenenados. El tercero, en el estudio que Ernesto usaba ocasionalmente cuando venía a revisar mis papeles. Alejandro monitoreará todo desde su casa, explicó Jorge. Cualquier conversación incriminatoria la guardará inmediatamente. Yo pasaré cada 2 días para recoger las grabaciones. Mientras Jorge terminaba los últimos ajustes, Mercedes llegó con noticias de su contacto farmacéutico. Es definitivamente arsénico, confirmó, sentándose pesadamente en una silla, mezclado con algunos compuestos para enmascarar el sabor. La cantidad en cada cápsula no es letal de inmediato, pero con el consumo continuado durante meses, no necesitó terminar la frase. Todos entendíamos las implicaciones. Me estaban matando lentamente, contando con que mi edad y salud harían que cualquier deterioro pareciera natural. Los exámenes toxicológicos estarán listos en 3 días, añadí. La doctora Beatriz dijo que los aceleraría lo más posible sin levantar sospechas. Revisamos nuestro plan una vez más. Seguiría fingiendo tomar los suplementos, documentaría cada visita, cada síntoma real o fingido, y esperaríamos a que los micrófonos captaran alguna conversación incriminatoria. Si en 2 semanas no teníamos evidencia suficiente, iríamos a la policía con lo que tuviéramos. Esa misma tarde visité a Guillermo Echeverría, mi abogado desde hacía décadas. Su oficina en el centro histórico de Quito, con sus muebles de madera pesada y libros encuadernados en cuero, siempre me había dado una sensación de permanencia y seguridad. Hoy, sin embargo, el ambiente me parecía opresivo. «Francisca, qué sorpresa», me saludó Guillermo. «¿Qué te trae por aquí con tanta urgencia?» «Quiero modificar mi testamento», respondí directamente. Guillermo me miró por encima de sus lentes, claramente sorprendido. «El último lo actualizamos hace apenas 2 años, después del nacimiento de tu bisnieta. ¿Algún motivo particular para el cambio?» Dudé. ¿Cuánto debía revelar? Decidí ser parcialmente honesta. He descubierto algunas cosas sobre Ernesto que me preocupan. Su manejo del dinero, algunas deudas que ha ocultado. Quiero asegurarme de que mi nieta Luciana esté protegida. Guillermo me estudió unos momentos, sus ojos experimentados probablemente detectando que había más en esta historia. Entiendo. ¿Qué cambios tienes en mente? Quiero que la mitad de mis bienes vaya directamente a Luciana. Nada de fondos controlados por sus padres. Ella tendrá acceso cuando cumpla 25 años o se gradúe de la universidad, lo que ocurra primero. Anoté en un papel los nombres de las instituciones que apoyaba. La escuela donde trabajé como maestra durante 30 años, el hogar de ancianos donde hacía voluntariado y la Fundación para Niños con Cáncer del Hospital San Francisco. Estos recibirán la otra mitad, dividida equitativamente, expliqué. ¿Y Ernesto? Guillermo levantó las cejas. Sentí una opresión en el pecho. A pesar de todo, era doloroso excluir a Ernesto completamente. Recibirá un valor simbólico, lo suficiente para que no pueda impugnar el testamento alegando que fue olvidado. Guillermo hizo algunas preguntas técnicas más, explicó los procedimientos y prometió tener el nuevo testamento listo para mi firma en 2 días. Antes de despedirme, tomé valor y formulé una última pregunta. Guillermo, si algo me ocurre en circunstancias sospechosas, ¿podrías garantizar que haya una investigación adecuada? El abogado quedó inmóvil, la pluma suspendida sobre el bloc de notas. Sus ojos encontraron los míos y vi comprensión surgir en ellos. Francisca, ¿hay algo que quieras contarme? Evalué rápidamente mi situación. Tener un aliado más, especialmente alguien con conocimiento legal, sería valioso. Por otro lado, involucrar a más personas significaba más riesgos de que el plan se filtrara prematuramente. No en este momento, respondí finalmente. Pero si te dejo algo, una carta, un paquete, cualquier cosa, prométeme que lo abrirás de inmediato y actuarás según las instrucciones. Tienes mi palabra, aseguró la preocupación evidente en su rostro. Y Francisca, cuídate. Los días siguientes transcurrieron en una extraña normalidad. Ernesto llamaba diariamente.
preguntando por mi salud con una falsa preocupación que me revolvía el estómago. Marisol seguía trayendo los suplementos y comida que yo discretamente desechaba cuando se marchaba. Jorge pasaba cada 2 días, aparentemente para cuidar del jardín, pero en realidad para recoger las grabaciones. Hasta ahora nada incriminatorio, solo conversaciones banales cuando estaban en mi presencia. Al 4.º día, los resultados de los exámenes toxicológicos confirmaron lo que ya sabíamos: niveles elevados de arsénico en mi sangre. No letales aún, pero peligrosamente altos para alguien de mi edad. Esto es evidencia médica sólida, dijo la doctora Beatriz cuando nos reunimos en su consultorio. Pero no prueba quién te está envenenando. Necesitamos algo más directo para acusar a tu hijo y tu nuera. Fue en el 6.º día cuando obtuvimos nuestra primera grabación verdaderamente incriminatoria. Jorge llegó temprano, su rostro normalmente sereno ahora tenso con anticipación. Alejandro separó las partes importantes, explicó, entregándome una pequeña memoria USB. Hay algo aquí que necesita escuchar. Conectamos la memoria a mi antigua computadora portátil y, con los corazones acelerados, escuchamos. La voz de Ernesto llenó la videohabitación, baja e irritada. Está tardando demasiado. Ya han pasado meses y ella sigue por ahí, débil pero viva. Los acreedores no esperarán para siempre, Marisol. Estoy aumentando gradualmente la dosis, respondió la voz de mi nuera, fría y calculadora. Si vamos demasiado rápido, levantaremos sospechas. El arsénico en dosis alta causa síntomas agudos, vómitos, dolores. Queremos que parezca natural, ¿recuerdas? Natural sería un ataque cardíaco durante el sueño, replicó Ernesto. No se puede acelerar esto. Puedo intentar algo diferente, mezclar con otro compuesto, pero necesitamos ser pacientes, Ernesto. Cuando termine, tendremos la casa, las inversiones, todo, vale la espera. Escuchar aquellas palabras, sus voces discutiendo tan casualmente sobre mi muerte, fue como un puñetazo en el estómago. Una cosa era sospechar, otra completamente distinta era tener la confirmación tan cruda. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. Jorge detuvo la grabación y me trajo un vaso de agua. Sus ojos estaban húmedos. Lo siento, doña Francisca. Sé que es difícil escuchar esto. Bebí el agua a pequeños sorbos, intentando controlar el temblor en mis manos. Es la prueba que necesitábamos, logré decir finalmente. Confesaron, con sus propias palabras. Sí, pero sería mejor tener más, observó Jorge. Este audio solo puede no ser suficiente. Podrían alegar que fue manipulado o sacado de contexto. Tenía razón, por supuesto. Necesitábamos más. Las próximas semanas serían cruciales. Convoqué a mi pequeño grupo de aliados para una reunión en mi casa. Mercedes, Jorge y ahora la doctora Beatriz. Les expliqué mi nuevo plan. Quiero simular un empeoramiento repentino, un colapso que les haga pensar que el veneno finalmente está funcionando. La doctora Beatriz puede orientarme sobre cómo parecer convincente sin ponerme en riesgo real. ¿Y cuál sería el propósito?, preguntó Mercedes preocupada. Hacerles bajar la guardia. Cuando crean que estoy al borde de la muerte, probablemente hablarán más abiertamente sobre sus planes. Quizás incluso celebren prematuramente y tendremos todo grabado. Hubo un silencio mientras todos consideraban la propuesta. Fue Jorge quien habló primero. Es arriesgado, doña Francisca. Si se dan cuenta de que es una actuación, no se darán cuenta, afirmé con una confianza que no sabía que tenía. Pasé décadas como maestra. Sé reconocer y simular síntomas convincentemente. La doctora Beatriz frunció el ceño, claramente dividida entre la preocupación profesional y la comprensión de la necesidad de las pruebas. Si decidimos hacer esto, necesitaría ser en un ambiente controlado, quizás en el hospital donde puedo monitorearte. No, discrepé. Tiene que ser aquí, en mi casa. Es donde ellos se sentirán seguros para hablar, pero podemos tener una ambulancia de guardia por si fuera necesario. Discutimos los detalles durante horas, cada escenario posible, cada riesgo potencial. Finalmente, llegamos a un consenso. En 3 días, después de tomar más dosis de los remedios de Marisol, que en realidad serían almacenadas como evidencia, simularía un colapso. La doctora Beatriz sería llamada para una atención domiciliaria, confirmaría mi estado grave, pero me mantendría en casa bajo observación. Los micrófonos serían verificados y posicionados estratégicamente
para captar cualquier conversación. Jorge permanecería de guardia fuera de la casa, listo para intervenir si fuera necesario. Mercedes estaría conmigo, como la amiga dedicada que insistiría en permanecer a mi lado durante la crisis. Era arriesgado, sí, pero cuando se está luchando por la propia vida contra personas que deberían amarte, los riesgos se vuelven relativos. Los 3 días que siguieron fueron de preparación intensa. Comencé a actuar de forma más frágil cuando Ernesto o Marisol estaban cerca. Dejé caer una taza accidentalmente. Me quejé de visión borrosa. Demostré dificultad para levantarme de la silla. Pequeñas señales de que mi estado estaba empeorando. Marisol, siempre atenta, lo notó de inmediato. ¿Está bien, suegra?, preguntó con aquella falsa preocupación que ahora me revolvía el estómago. Parece más pálida hoy. Solo un poco cansada, querida, respondí, forzando una sonrisa débil. Creo que no dormí bien. Tal vez necesite aumentar la dosis del suplemento, sugirió, un brillo extraño en sus ojos. Traeré más mañana. Eres tan atenta, murmuré, imaginando cuánta satisfacción sentiría cuando me viera colapsar. La mañana del tercer día, el día planificado para nuestra trampa, recibí una visita inesperada. Mi nieta Luciana, que estudiaba en la Universidad Central, apareció sin avisar. «¡Abuela! ¡Vine a darte una sorpresa!», exclamó abrazándome con aquel entusiasmo juvenil que siempre calentaba mi corazón. Mi primer instinto fue pánico. Luciana no podía estar allí, no ese día, no cuando estábamos a punto de ejecutar un plan tan arriesgado. Pero entonces me di cuenta, ella podría ser un testigo más, una persona más para confirmar mi estado deteriorado. «Qué maravillosa sorpresa, mi amor», respondí, devolviendo el abrazo con toda la fuerza que tenía. «¿Viniste a pasar el día?». «El fin de semana entero. No tengo clases hasta el lunes». Rápidamente envié un mensaje a Mercedes informándole sobre la presencia inesperada de Luciana. Necesitaríamos ajustar el plan. Mi nieta no podía saber la verdad. No todavía. Sería demasiado peligroso involucrarla directamente y podría reaccionar de manera que alertara a sus padres. La mañana transcurrió tranquilamente, con Luciana contándome sobre sus estudios de medicina, sus amigos, sus sueños. Era como un rayo de sol en medio de la tormenta en que mi vida se había convertido. Durante algunas horas, casi olvidé lo que estaba por venir. A las 3 de la tarde, conforme a lo acordado, Marisol llegó. Su sorpresa al ver a Luciana fue genuina, y por un momento vi un destello de incomodidad en sus ojos. «Luciana, no sabía que vendrías hoy», dijo, intentando sonar animada. «Fue una decisión de último momento», respondió mi nieta, abrazando a su madre sin notar su tensión. Extrañaba a la abuela. Marisol lanzó una mirada en mi dirección y pude leer su frustración. Mi nieta era una complicación en sus planes, pero, como la actriz experimentada que era, se recompuso rápidamente. «Qué bueno, cariño. La abuela necesita compañía». Traje sus suplementos y un pastel de naranja. El pastel. No habíamos considerado esa posibilidad. Podría haber puesto algo allí, sabiendo que yo lo comería frente a Luciana para no levantar sospechas. «¡Qué delicia!», exclamó Luciana. «A la abuela le encantan tus pasteles, ¿verdad, abuela?». Tragué saliva, intentando mantener la sonrisa. «Sí, querida. Los pasteles de tu madre son siempre un regalo». Los ojos de Marisol encontraron los míos por un breve momento y vi allí un desafío silencioso. Sabía que, con Luciana presente, no podría rechazar el pastel sin levantar preguntas. La hora de la verdad había llegado antes de lo que planeábamos. Mientras Marisol cortaba el pastel en la cocina, aproveché para enviar un mensaje rápido a Mercedes. Situación cambió. Luciana está aquí. Marisol trajo pastel, posible veneno. Necesitamos actuar ahora. Apenas tuve tiempo de guardar el teléfono antes de que mi nuera volviera a la sala, trayendo una bandeja con 3 porciones de pastel y una taza de té para mí. Le hice un té de manzanilla a suegrita. Sé cuánto le gusta, dijo con aquella sonrisa falsa iluminando su rostro. Y puse sus suplementos junto a la taza. Es más fácil tomarlos con el té caliente. Vi las 2 cápsulas verdes junto a la taza y sentí mi estómago revolverse. La trampa se había invertido. Ahora yo era el ratón acorralado. «Gracias, querida. Eres tan atenta», respondí, tomando la taza con manos que luché por mantener firmes.
Luciana devoraba alegremente su porción de pastel, completamente ajena al drama silencioso que se desarrollaba. Marisol no quitaba los ojos de mí, esperando el momento en que tomaría las cápsulas. Llevé el té a mis labios, ganando tiempo mientras mi mente corría. Si rechazaba el remedio, despertaría sospechas. Si fingía tomarlo, necesitaría un lugar para esconderlo. Si realmente lo tomaba, fue cuando el timbre sonó. «Qué extraño», murmuré. «No estoy esperando a nadie». «Yo atiendo», se ofreció Luciana saltando de la silla. Marisol parecía tan sorprendida como yo. El sonido de la puerta abriéndose fue seguido por la voz animada de Luciana. «Tía Mercedes, qué bueno verte». Nunca me sentí tan aliviada al escuchar la voz de mi amiga. Mercedes entró en la sala como un torbellino, abrazando a Luciana y luego saludándome como si su visita fuera completamente casual. «Francisca, querida, pasé para devolverte aquel libro que me prestaste». «Ah, hola, Marisol. No sabía que estarías aquí». La sonrisa de Marisol vaciló por un momento. «Hola, doña Mercedes. Estoy solo de paso. Traje los remedios de mi suegra». Mercedes miró la taza y las cápsulas, sus ojos rápidamente encontrando los míos en un diálogo silencioso. Entendió inmediatamente la situación. «¿Remedios? Espero que no sea nada serio, Francisca». «Solo suplementos», interrumpió Marisol antes de que pudiera responder. «Para la energía de la suegra. Ha estado tan cansada últimamente». «¿En serio?». Mercedes se sentó a mi lado, casualmente colocando su bolso en la mesa, bloqueando parcialmente la visión de Marisol. «Pero te ves bien para mí, Francisca. Quizás solo necesites una buena noche de sueño». Mientras hablaba, su mano se deslizó discretamente desde el bolso hasta mi regazo, dejando algo pequeño que rápidamente identifiqué como una bolsita plástica. «Los suplementos han ayudado mucho», dije tomando las cápsulas. En un movimiento ensayado, las llevé a mi boca mientras Mercedes accidentalmente tiraba su bolso. «¡Oh, qué torpe!», exclamó, inclinándose para recoger los objetos esparcidos. En ese momento de distracción, rápidamente puse las cápsulas en la bolsita plástica y la escondí en el bolsillo de mi falda. Cuando Marisol volvió a mirar, yo estaba bebiendo el té tranquilamente. «Delicioso, querida, gracias». Marisol pareció satisfecha, pero pronto consultó su reloj. «Tengo que irme. Tengo turno en la farmacia hoy». «Ya», Luciana hizo un puchero. «Pensé que te quedarías más». «Lamentablemente no puedo, hija. ¿Tu padre pasará a recogerte más tarde? ¿O dormirás aquí?» «Me quedaré con la abuela. Ya lo acordamos, ¿verdad, abuela?». Asentí con una sonrisa, observando la expresión de Marisol. Había preocupación allí. Tal vez no quería que su hija presenciara lo que fuera que hubiera planeado para mí con ese pastel o té. Tan pronto como Marisol salió, Mercedes se levantó y fue a la cocina, regresando con un pequeño recipiente. «Necesito una muestra de ese pastel y de ese té también». Luciana nos miró confundida. «Tía Mercedes, ¿qué está pasando? ¿Por qué quieres muestras del pastel de mamá?». Intercambié una mirada preocupada con Mercedes. No queríamos involucrar a Luciana, pero ahora sería difícil ocultar completamente la situación. «Querida», comencé cautelosamente, «he tenido algunas reacciones extrañas últimamente. La tía Mercedes me está ayudando a descubrir si puede ser alguna alergia alimentaria». No era exactamente una mentira, pero estaba lejos de ser toda la verdad. Luciana pareció aceptar la explicación, aunque sus ojos mostraban que no estaba completamente convencida. «¿Es por eso que te ves más delgada? Papá dijo que era solo la edad, pero te noté diferente cuando llegué hoy». Mi corazón se encogió. Incluso con toda su inocencia, Luciana había notado lo que el veneno lento estaba haciendo con mi cuerpo. «Sí, debe ser eso», respondí vagamente. «Nada de qué preocuparse». Mercedes guardó las muestras y me lanzó una mirada significativa. «Llevaré esto para análisis. Mientras tanto, sugiero que no comas más nada de lo que Marisol trajo». Luciana aún parecía confundida, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, sonó su teléfono. Era su padre. «Hola, papá. Sí, estoy en casa de la abuela». «¿Qué? ¿Ahora? Pero acabo de llegar». Vi su expresión cambiar gradualmente a decepción. Cuando colgó, sus ojos estaban húmedos. «Papá dice que necesito volver a casa. Aparentemente él y mamá tienen una cena importante esta noche y quieren que los acompañe». Me sentí aliviada y triste al mismo tiempo. Aliviada porque Luciana estaría lejos de cualquier peligro.
triste porque perdería su compañía reconfortante. No hay problema, querida. Podemos programar otro día. Ella asintió, desanimada, y fue a buscar su pequeña mochila. Cuando regresó, Ernesto ya estaba tocando la bocina frente a la casa. «Te amo, abuela», dijo, abrazándome fuerte. «Intentaré volver mañana. Sí, también te amo, mi ángel, más que a nada en este mundo». Tan pronto como Luciana salió, Mercedes cerró la puerta y se volvió hacia mí con expresión grave. «Fue por poco. ¿Estás bien?» «Eso creo», respondí, finalmente permitiendo que mis manos temblaran. «Pero ahora estoy segura de que el pastel o el té estaban envenenados. ¿Por qué más Ernesto vendría a buscar a Luciana tan apresuradamente?» «Para alejarla del peligro», Mercedes concordó. «Probablemente no quieren que esté aquí cuando ocurra. Cuando yo muera, quieres decir». Mercedes no respondió, solo apretó mi mano. Su silencio confirmó lo que ambas pensábamos. Ya no teníamos tiempo para planes elaborados. Cualquiera que fuese el veneno en el pastel o en el té, probablemente actuaría en cuestión de horas. Ernesto y Marisol esperarían que yo estuviera muerta o cerca de estarlo cuando volvieran. «Llama a Jorge y a la doctora Beatriz», instruí, sorprendiéndome con la firmeza en mi voz. «Diles que vengan inmediatamente. Vamos a adelantar nuestro plan». Mientras Mercedes hacía las llamadas, fui al dormitorio y tomé la carta que había escrito días antes, dirigida a mi abogado Guillermo. En ella, detallé todas nuestras sospechas y pruebas hasta aquel momento, incluyendo las grabaciones y los resultados de los exámenes toxicológicos. Si algo salía mal esta noche, al menos la verdad saldría a la luz. Devolví la carta a su escondite, una hendidura detrás del armario que ni Ernesto conocía, y volví a la sala a tiempo para ver a Jorge llegando. «Pude salir del otro trabajo más temprano», explicó, sin aliento. «¿Qué ocurrió?» Mientras Mercedes lo ponía al tanto de la situación, yo me preparaba mentalmente para lo que estaba por venir. Ya había actuado muchas veces como maestra, demostrando procedimientos para estudiantes nerviosos, mostrando cómo sería una reacción alérgica para alertar a familiares, explicando síntomas para aprendices. Pero nunca había fingido mi propia casi muerte. Media hora después, la doctora Beatriz llegó con su maletín médico. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso. «Francisca, ¿estás segura de esto? Es extremadamente arriesgado». «No tenemos opción», respondí. Ellos aceleraron el plan. Si no actuamos ahora, puede ser demasiado tarde. Repasamos cada detalle rápidamente. Yo simularía un colapso que parecería grave, pero no inmediatamente fatal. La doctora Beatriz sería llamada como médica de confianza y confirmaría que mi estado era crítico, pero optaría por mantenerme en casa bajo observación, una decisión que Ernesto y Marisol ciertamente apoyarían para evitar preguntas en un hospital. Jorge verificó que todos los micrófonos estuvieran funcionando y posicionados estratégicamente. Mercedes se preparó para el papel de amiga desesperada. Y yo me preparé para enfrentar a mis asesinos. «Voy a llamar a Ernesto ahora», anuncié tomando el teléfono. La voz de mi hijo sonó casual, casi desinteresada cuando atendió. «Hola, mamá. ¿Algún problema?» «Ernesto», hablé con voz intencionalmente débil. «No me siento bien. Después de que Luciana se fue, comencé a sentir mareos fuertes, náuseas». Hubo un momento de silencio. Casi pude oír los engranajes girando en su mente. «¿Quieres que vaya para allá?», preguntó finalmente. Un toque de urgencia mal disimulada en su voz. «Mercedes está conmigo. Ella llamó a mi médica. Pero sí, creo que necesitaré de ti. Estoy realmente mal, hijo. Estoy en camino. Iré a buscar a Marisol en la farmacia e iremos juntos». Cuando colgué, encontré 3 pares de ojos mirándome fijamente. «Mordió el anzuelo», comentó Jorge. «Ahora comienza la verdadera prueba», añadió la doctora Beatriz. «¿Todos saben exactamente qué hacer?», asentimos al unísono. En las próximas horas representaríamos los papeles más importantes de nuestras vidas. Literalmente, Jorge se escondió en la habitación de huéspedes, listo para intervenir si fuera necesario, pero fuera de vista. La doctora Beatriz organizó equipos médicos básicos en la sala para dar credibilidad a la situación, y yo me acosté en el sofá, practicando la respiración irregular y los temblores sutiles que caracterizarían mi estado crítico. Cuando el timbre sonó, casi una hora después, cada uno estaba en posición. Mercedes abrió la puerta con el rostro apropiadamente angustiado. «Gracias a Dios que llegaron»,
Ella empeoró mucho. Escuché los pasos apresurados de Ernesto y Marisol entrando en la sala. Mantuve los ojos entrecerrados, pero pude ver el rápido intercambio de miradas entre ellos, una mezcla de preocupación y algo que me heló la sangre, anticipación. Mamá, Ernesto se acercó, arrodillándose junto al sofá. Estamos aquí. Gemí suavemente, dejando que mi cabeza se inclinara hacia un lado. La doctora Beatriz inmediatamente avanzó, verificando mis signos vitales con eficiencia profesional. Presión muy baja, pulso débil e irregular, anunció, frunciendo el ceño. Doña Francisca, ¿puede decirme qué está sintiendo? Dolor en el estómago, murmuré. No puedo respirar bien. ¿Cuándo comenzó?, preguntó Marisol, su voz tan perfectamente preocupada que casi me hizo dudar de nuestras sospechas. Poco después del té, respondí, observando por el rabillo del ojo cómo se tensaba casi imperceptiblemente. Doctora, ¿qué tiene?, preguntó Ernesto sosteniendo mi mano. Su toque era frío, o quizás era solo mi percepción alterada por saber lo que realmente quería. La doctora Beatriz frunció el ceño, interpretando perfectamente su papel. Difícil decir sin exámenes más detallados. Podría ser una reacción alérgica grave, intoxicación alimentaria o... Dejó la frase en el aire intencionalmente. ¿O qué?, insistió Marisol. Bueno, con la edad de doña Francisca y sus síntomas, no podemos descartar complicaciones más serias. Un ACV, problemas cardíacos. Vi el alivio sutil en sus ojos. La mención de causas naturales relacionadas con la edad era exactamente lo que esperaban oír. ¿Necesitamos llevarla al hospital?, preguntó Ernesto, su preocupación sonando casi genuina. La doctora Beatriz vaciló, exactamente como habíamos ensayado. Normalmente sí, pero con los síntomas actuales y considerando el estrés de un traslado, tal vez sea mejor monitorizarla aquí inicialmente. Tengo equipo básico en el auto. Si empeora, llamaremos una ambulancia. Es lo mejor, sin duda. Marisol concordó rápidamente. Los hospitales están llenos de infecciones. Estará más segura en casa. Más segura para sus planes, pensé, luchando por mantener mi expresión sufriente. Las horas siguientes fueron un ejercicio de paciencia y actuación. La doctora Beatriz monitorizaba mis signos vitales periódicamente, anunciando que mi condición estaba estable, pero crítica. Mercedes se alternaba entre estar a mi lado y preparar café para todos en la cocina, deliberadamente dejando a Ernesto y Marisol solos en la sala conmigo por breves periodos. Fue durante uno de esos momentos que ocurrió. Pensaron que estaba inconsciente, mantenía los ojos cerrados y la respiración lenta, cuando escuché a Marisol susurrar a Ernesto: «Está funcionando. Mira cómo la respiración es más débil». «¿Cuánto tiempo más?», respondió Ernesto en el mismo tono bajo. «Con la dosis que puse en el té, no debería pasar de esta noche. El arsénico estaba mezclado con digitalis esta vez. Afecta al corazón y no aparecerá en la autopsia. Ya hablamos de esto. Con su edad y los problemas de salud previos, lo atribuirán a un ataque cardíaco. Nadie cuestiona cuando una anciana muere durante el sueño. Necesité toda mi fuerza de voluntad para no reaccionar. Escuchar a mi propio hijo discutiendo los detalles técnicos de mi muerte mientras yo yacía, inconsciente a pocos metros, era una experiencia surrealista. «Creo que deberíamos llamar a Luciana», murmuró Ernesto después de un momento, «para que se despida. Parecerá más natural si ella está aquí cuando...». «No», Marisol cortó bruscamente. «Ella está muy apegada a su abuela. Puede sospechar si aparece aquí y la encuentra así de repente. Mejor esperar a que termine y entonces dar la noticia. Diremos que fue durante la noche, inesperadamente». Sentí una ola de gratitud hacia mi nuera, por más contradictorio que pareciera. Al menos ella quería evitar que Luciana viera morir a su abuela, incluso siendo ella la arquitecta de esa muerte. Se silenciaron cuando Mercedes volvió con el café. Continué mi actuación, alternando entre gemidos débiles y periodos de aparente inconsciencia. La doctora Beatriz, siempre profesional, comentó que yo parecía ligeramente peor en cada verificación. Alrededor de las 10 de la noche, Ernesto sugirió que él y Marisol se turnaran para hacer vigilia. La doctora Beatriz estuvo de acuerdo, diciendo que necesitaba buscar más equipos en casa, pero volvería pronto. «Yo me quedo primero», se ofreció Marisol. «¿Te ves cansado, Ernesto?». Mi hijo asintió,
visiblemente aliviado por no tener que quedarse solo conmigo. Voy a descansar un poco en la habitación de huéspedes. Llámame si hay algún cambio. Cuando Ernesto salió, Marisol se sentó a mi lado. Mercedes había ido a la cocina nuevamente, dejándonos momentáneamente solas. Sentí la mano fría de mi nuera tocando mi frente. Pronto acabará todo, suegrita, susurró, creyendo que no podía oírla. Sin más dolor, sin más preocupaciones. Y no te preocupes por la casa, la cuidaremos bien. Incluso pondré flores en tu habitación cuando la convirtamos en un despacho. Jamás pensé que sería posible sentir tanto odio y permanecer inmóvil. Pero el pensamiento de que cada palabra suya estaba siendo grabada me daba fuerzas. La noche avanzó lentamente. Conforme a lo planeado, cerca de la medianoche, la doctora Beatriz regresó y anunció que mi estado había deteriorado significativamente. Llamó a Ernesto, que surgió de la habitación, pareciendo genuinamente somnoliento. Creo que deberíamos prepararlos, dijo la médica en tono solemne. Por el ritmo de empeoramiento, no creo que resista hasta el amanecer. Marisol cubrió su boca con la mano en una demostración perfecta de conmoción. Ernesto parecía aturdido. Quizás realmente lo estaba. Una cosa es planear la muerte de alguien, otra es encararla directamente. ¿No hay nada que podamos hacer?, preguntó. A esta edad, con estos síntomas, apenas hacer su partida lo más confortable posible, respondió la doctora Beatriz, su voz profesional pero amable. Sugiero que se queden con ella. Estos momentos finales son importantes. Mercedes, interpretando perfectamente a la amiga inconsolable, dejó escapar un sollozo. Voy a preparar más café. Será una larga noche. Cuando ella salió, Ernesto y Marisol se acercaron a mí. Por un momento absurdo, pensé que quizás mi hijo podría arrepentirse, que viendo a su madre al borde de la muerte, algo dentro de él despertaría. Pero entonces, cuando creyeron que estaban solos conmigo, escuché a Marisol murmurar: está casi acabado. Mañana mismo podemos empezar a ver el inventario. Y Ernesto respondió, su voz extrañamente calmada: finalmente, los acreedores del residencial Vista Hermosa me dieron hasta fin de mes. Con su dinero podemos salvar todo. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Mi hijo se había convertido en un extraño para mí, un extraño que eligió el dinero por encima de su propia madre. La hora del confrontamiento estaba llegando. A la 1 de la madrugada, la doctora Beatriz anunció que necesitaba hacer una llamada importante y salió al jardín. Aquella era la señal acordada. La hora decisiva estaba llegando. Mi cuerpo dolía de estar en la misma posición por tanto tiempo, fingiendo una inconsciencia cada vez más profunda, pero la adrenalina que corría en mis venas no permitía que sintiera cansancio. Mercedes trajo más café para Ernesto y Marisol, que aceptaron las tazas con ojos pesados. No de tristeza, percibí, sino de anticipación exhausta. Estaban esperando, contando los minutos, deseando que cada respiración mía fuese la última. Parecen cansados, comentó Mercedes sentándose en un sillón cercano. Deberían intentar descansar un poco. ¿Puedo vigilarla yo? No. Ernesto respondió rápidamente. Quiero estar presente cuando... si ocurre. Claro, Mercedes asintió, su mirada cruzándose brevemente con la mía, cuando Marisol se volvió para depositar la taza en la mesa lateral. El movimiento casi imperceptible de su cabeza me dijo que todo estaba preparado. Los minutos que siguieron parecieron arrastrarse a cámara lenta. La doctora Beatriz regresó, trayendo consigo un maletín que no había estado allí antes. Jorge, aún escondido en la habitación de huéspedes, estaría ahora alerta, listo para actuar ante la señal. Doña Francisca parece estar entrando en la fase final, declaró la doctora Beatriz después de verificar mis signos vitales. La respiración es muy superficial, el pulso casi imperceptible. Ernesto y Marisol intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Ernesto, la ansiedad apenas disimulada en su voz. Minutos, quizás, difícil precisar. Marisol se acercó, sosteniendo mi mano inerte. Pobre suegrita, al menos no está sufriendo. Si ella supiera cuánta rabia y determinación pulsaban bajo aquella aparente inercia, tal vez deberíamos decir algunas palabras, sugirió Mercedes. Un momento para despedirnos. Ernesto pareció momentáneamente incómodo, pero asintió. Sí, claro.
¿Por qué no empiezas tú? Mercedes lo presionó gentilmente. Al fin y al cabo, eres su hijo. Observé por el rabillo del ojo la expresión de Ernesto. Había algo allí, vacilación, culpa, pero rápidamente se recompuso. Mamá, comenzó, su voz artificialmente embargada. Siempre fuiste una buena madre. Me cuidaste, me diste todo lo que pudiste. Ahora descansa en paz. Nosotros cuidaremos de todo a partir de ahora. La falsedad de sus palabras era como ácido en mis oídos. Este era el hombre que yo había criado, que había acunado en mis brazos, para quien había sacrificado tantas cosas. Marisol fue la siguiente. Suegra querida, siempre admiré tu fuerza, tu casa, tu jardín. Todo será preservado como te gustaría. Era el momento. La señal fue dada cuando la doctora Beatriz tosió discretamente 2 veces. Comencé a implementar el plan final, mi resurrección. Primero un leve movimiento de los dedos, después una inspiración más profunda, finalmente un gemido bajo. ¿Qué está pasando?, preguntó Marisol alarmada. La doctora Beatriz se aproximó rápidamente fingiendo sorpresa. Está reaccionando, esto es inusual. Abrí los ojos lentamente, parpadeando como si estuviera confundida. ¿Ernesto?, murmuré. Hijo. La expresión de él era impagable, shock absoluto mezclado con horror. Marisol estaba pálida como si hubiera visto un fantasma, y de cierta forma estaba viendo uno, el fantasma de sus planes desmoronándose. «Mamá», Ernesto balbuceó. «¿Tú? Estás despierta». Lentamente, con la ayuda de Mercedes, me senté en el sofá. Mi voz, cuando hablé, estaba débil pero clara. «Estoy despierta». Y lo escuché todo. El silencio que siguió fue denso como el concreto. Ernesto y Marisol quedaron inmóviles, como animales acorralados evaluando rutas de escape. «¿De qué estás hablando?», intentó Ernesto, forzando un tono de confusión. «Estoy hablando del arsénico en las cápsulas, de la digitalis en el té, de los acreedores del residencial Vista Hermosa que mencionaste hace poco, de la forma en que tú y Marisol planearon mi muerte para heredar mi dinero». Marisol se recuperó primero. «Suegra, está delirando. Es la medicación, los síntomas». «No estoy delirando», corté, «y tampoco estoy envenenada. No tomé ninguna de las cápsulas que me diste en las últimas semanas. Las guardé todas como evidencia». Fue en ese momento que Jorge emergió de la habitación, sosteniendo un pequeño dispositivo, incluyendo la conversación de ustedes por teléfono, cuando Ernesto pidió el veneno más fuerte porque la vieja tenía que irse pronto. El color abandonó completamente el rostro de Ernesto. Dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada. «Esto es absurdo», intentó nuevamente, pero su voz traicionó su inseguridad. «Mamá, estás enferma, confundida». «No estoy confundida», respondí con una firmeza que lo hizo callarse. «Y tengo pruebas, Ernesto, muchas pruebas». La doctora Beatriz avanzó, su semblante profesional sustituido por una expresión severa. «Tengo los resultados de los exámenes toxicológicos de doña Francisca, mostrando niveles elevados de arsénico, y los remedios que usted, Marisol, traía fueron analizados y contienen el mismo veneno. Todo está documentado». Sin mencionar las grabaciones, añadió Mercedes, cada conversación de ustedes en esta sala en las últimas semanas, cada detalle sobre cómo querían que pareciera una muerte natural. Ernesto miró a Marisol, que parecía estar calculando las posibilidades de ambos. Por un instante pensé que intentarían huir. Marisol dio un paso hacia la puerta, pero fue cuando oímos golpes firmes. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». La expresión de shock de Ernesto y Marisol se transformó en pánico absoluto. La doctora Beatriz fue a abrir la puerta y 2 policías entraron, seguidos por un hombre en traje civil que se identificó como comisario. «Comisario Pacheco», se presentó. «Recibimos una denuncia grave de intento de homicidio. ¿Doña Francisca Orellana?». «Soy yo», respondí, aún sentada en el sofá. Mi cuerpo débil no por la actuación ahora, sino por el agotamiento real de toda la situación. «¿Puede contarnos qué ocurrió?». Respiré hondo y narré todo, desde el momento en que escuché la conversación telefónica hasta los acontecimientos de aquella noche. Mientras hablaba, observé a Ernesto encogerse cada vez más. Marisol, por otro lado, mantenía el mentón erguido, sus ojos calculando, siempre calculando. Cuando terminé, el comisario se volvió hacia los 2. «Ernesto Orellana y Marisol Veracruz,
Están detenidos bajo sospecha de intento de homicidio. Tienen derecho a guardar silencio. Ernesto pareció desmoronarse. Mamá, murmuró, lágrimas reales finalmente corriendo por su rostro. No debía ser así. ¿Cómo debía ser, Ernesto?, pregunté, sintiendo una tristeza tan profunda que casi superaba la rabia. Yo muerta y tú rico. ¿Ese era el plan? Estábamos desesperados, intentó explicar mientras uno de los policías lo esposaba. El emprendimiento falló, perdimos todo, los inversores nos estaban amenazando. Entonces decidiste que mi vida valía menos que tu dinero. No era una pregunta. Y Ernesto no intentó responder. Marisol, mientras era esposada, se mantenía en silencio, sus ojos fijos en el suelo. ¿Desea presentar una denuncia formal?, preguntó el comisario. Miré a mi hijo, el niño que había acunado, el adolescente que había aconsejado, el hombre que me había traicionado de la peor manera posible. Sí, respondí con el corazón pesado. Quiero justicia. Los policías se los llevaron. Marisol salió en silencio, la cabeza erguida hasta el final. Ernesto se volvió una última vez, sus ojos suplicantes encontrando los míos. Perdóname, susurró. No respondí. No había respuesta posible en aquel momento. Cuando la puerta se cerró me dejé hundir en el sofá. La adrenalina que me había sostenido durante horas se evaporó, dejando solo agotamiento y un dolor profundo que ningún analgésico podría aliviar. Terminó. Mercedes murmuró sosteniendo mi mano. No, respondí. Solo está comenzando. Los días que siguieron fueron un torbellino de declaraciones, análisis, pericias. Mi casa, antes un santuario, se transformó en una escena del crimen. Técnicos forenses recolectaron muestras de todo, del té, del pastel, de las cápsulas guardadas. Las grabaciones fueron analizadas y autenticadas. Los exámenes toxicológicos confirmaron la presencia de arsénico y digitalis en mi sistema, no en niveles letales, gracias a nuestra intervención temprana, pero suficientes para probar la intención. Ernesto y Marisol permanecieron detenidos. Supe a través de Guillermo, mi abogado, que estaban intentando negociar. Marisol estaba dispuesta a confesar a cambio de una pena reducida, implicando a Ernesto como el mentor. Ernesto, a su vez, alegaba que había sido presionado por su esposa, que la idea original había sido de ella. Ver a mi hijo y mi nuera volverse uno contra el otro era otra puñalada en mi ya dilacerado corazón. Luciana vino a verme 3 días después. Había sido informada de forma controlada y amable, con la ayuda de un psicólogo indicado por la doctora Beatriz. Aún así, su mundo se había derrumbado. Abuela, sollozó cuando me abrazó. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo? No lo sé, mi amor, respondí acariciando sus cabellos. A veces las personas toman caminos que no conseguimos comprender. Los odio, murmuró contra mi hombro. Nunca los perdonaré. No hables así, respondí automáticamente, aunque una parte de mí compartiera el sentimiento. El odio solo te lastimará más. ¿Tú los perdonarás?, preguntó, levantando el rostro marcado por las lágrimas. Vacilé. Era una pregunta que yo misma me había hecho innumerables veces durante las noches de insomnio desde la detención de Ernesto y Marisol. No sé si el perdón es algo que puedo ofrecer ahora, respondí honestamente, pero no quiero que el odio defina el resto de mi vida, o de la tuya. Luciana se quedó conmigo por varios días. Su presencia era un bálsamo en medio del caos. Conversamos mucho sobre el futuro, sobre la universidad, sobre sus sueños. Evitábamos hablar de Ernesto y Marisol, pero su presencia planeaba como una sombra sobre cada conversación. Una semana después de las detenciones, recibimos la visita del comisario Pacheco. El caso está prácticamente cerrado, informó, sentado en mi mesa de la cocina, aceptando una taza de café. Las pruebas son irrefutables y ahora tenemos confesiones. ¿Confesiones?, pregunté sorprendida. Sí, su nuera confesó todo. Parece que estaba intentando proteger su posición en la farmacia. Si continuaba robando sustancias controladas para el plan, eventualmente sería atrapada. Decidió acelerar las cosas. ¿Y Ernesto? El comisario vaciló como si eligiera las palabras. Su hijo está cooperando. Confirmó que el motivo era financiero. Aparentemente invirtió fuertemente en un emprendimiento inmobiliario que fracasó, el residencial Vista Hermosa. Estaba profundamente endeudado con personas peligrosas. Cerré los ojos.
intentando absorber la información. Siempre supe que Ernesto era ambicioso, pero nunca imaginé que cruzaría esa línea. ¿Cuánto tiempo pueden recibir? Con las evidencias que tenemos y considerando la premeditación, estamos hablando de 15 a 30 años. Su abogado puede darle detalles más precisos sobre esto. Cuando el comisario salió, sentí un extraño vacío. La justicia estaba siendo hecha, pero no había satisfacción en ello, solo tristeza por todo lo que se había perdido. 2 semanas después, vino la audiencia preliminar. Me senté en el tribunal observando a Ernesto y Marisol en sus uniformes de detenidos. Evitando mirarse uno al otro o a mí, presté mi testimonio con voz firme, describiendo cada etapa de la conspiración contra mi vida. Cuando terminé, el juez me permitió una declaración final. Señora Orellana, como víctima en este caso, ¿hay algo más que le gustaría decir? Miré a mi hijo. Realmente lo miré por primera vez desde su detención. Parecía más pequeño de alguna forma, encogido bajo el peso de sus acciones. Sí, su señoría, respondí. Me gustaría decir que nada de esto necesitaba ocurrir. Si mi hijo hubiera venido a mí, contado sobre sus problemas financieros, yo habría ayudado. Siempre ayudé. Pero él eligió ver mi vida como un obstáculo, no como algo valioso. Y esa elección costará caro a todos nosotros, a él, a su esposa, a su hija y a mí. No hay vencedores en esta historia. Ernesto mantuvo los ojos bajos, pero vi una lágrima correr por su rostro. Marisol permaneció impasible, su rostro una máscara de indiferencia estudiada. El juez determinó que permanecieran detenidos hasta el juicio, considerando la gravedad del crimen y el riesgo de fuga. Salí del tribunal sintiéndome extrañamente ligera, como si un peso hubiera sido removido de mis hombros. Han pasado ya 3 años desde aquel día en que escuché a mi hijo Ernesto decir por teléfono esas palabras que cambiaron mi vida para siempre. Quiero el veneno más fuerte. Esta vieja tiene que irse pronto. Lo que comenzó como la peor traición imaginable se transformó en la mayor lección de vida que he recibido en mis 71 años. En los meses que siguieron al juicio, reconstruí mi vida pieza por pieza. Primero, la seguridad. Cambié todas las cerraduras de la casa, instalé un sistema de alarma, comencé a prestar más atención a quien entraba y salía, no por miedo a Ernesto o Marisol, que permanecían detenidos, sino por un nuevo sentido de vulnerabilidad que se había instalado en mí. Después, la salud. Seguí rigurosamente el tratamiento prescrito por la doctora Beatriz para eliminar los residuos de arsénico de mi cuerpo. Fueron semanas difíciles, con efectos secundarios desagradables, pero gradualmente comencé a sentirme más fuerte. Mi cabello, que se había vuelto quebradizo por el veneno, comenzó a recuperar su brillo plateado. Mis manos dejaron de temblar. Mi mente se aclaró. La parte más difícil fue el aspecto emocional. ¿Cómo seguir adelante sabiendo que tu propio hijo intentó matarte? ¿Cómo confiar nuevamente después de semejante traición? Encontré respuestas en lugares inesperados. Fueron mis amigos quienes me salvaron. Mercedes, con sus visitas diarias y conversaciones francas. Jorge, que cuidaba de mi jardín con aún más dedicación, trayendo colores y vida de vuelta al espacio que casi se convirtió en mi tumba. La doctora Beatriz, que además de cuidar mi salud física, recomendó una excelente terapeuta que me ayudó a procesar el trauma. Y sorprendentemente, Eduardo Mendivil, mi vecino, que comenzó a aparecer regularmente con pequeños gestos, un plato de comida casera, un libro que pensó que me gustaría, una oferta para acompañarme en caminatas cuando comencé a salir de casa nuevamente. Su presencia amable y sin presiones fue un recordatorio de que aún había bondad en el mundo. El juicio llegó 6 meses después de las detenciones. Fue un proceso doloroso. Cada detalle de la conspiración expuesto en público, cada evidencia recordándome la traición. Ernesto y Marisol fueron juzgados juntos, pero sus abogados adoptaron estrategias diferentes. El de él apostando al remordimiento y arrepentimiento, el de ella a la coacción y manipulación. Al final, ambos fueron considerados culpables de intento de homicidio calificado. Ernesto recibió una sentencia de 18 años y Marisol, considerada la mentora intelectual debido a las evidencias de que ella obtenía y administraba el veneno, recibió 22. Cuando el juez anunció las sentencias, no sentí alegría, apenas una sensación de conclusión.
Un capítulo terrible de mi vida se estaba cerrando. Luciana, que había permanecido firme a mi lado durante todo el proceso, apretó mi mano. ¿Y ahora, abuela?, preguntó mientras salíamos del tribunal rodeadas por reporteros que intentamos ignorar. Miré al cielo azul de Quito, sintiendo el sol cálido en mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar en el futuro sin miedo. Ahora vivimos, respondí, un día a la vez, pero vivimos plenamente. Así comencé esta nueva etapa de mi vida. La casa que casi se convirtió en mi mausoleo, ahora esperaba por nuevos recuerdos, buenos recuerdos. Planté más flores en el jardín, reformé la habitación de huéspedes para Luciana, incluso realicé aquel sueño antiguo de una pequeña biblioteca en la terraza trasera. Y fue allí, entre libros y el aroma de las orquídeas que Jorge plantó especialmente para mí, donde conocí una paz que creí perdida para siempre. Luciana se graduó en medicina el año pasado. Inspirada por ti, abuela, me dijo en la ceremonia, por tu fortaleza. Ahora trabaja en el Hospital San Francisco, junto a la doctora Beatriz, especializada en toxicología. De la tragedia nació un propósito. Eduardo y yo desarrollamos una amistad que lentamente se transformó en algo más profundo. A los 71 años, descubrí que nunca es tarde para un nuevo comienzo, para un nuevo amor. Nuestro primer beso fue en el mirador del Panecillo, con toda la ciudad a nuestros pies. Un atardecer que pintaba el cielo en tonos de naranja y púrpura. Llevo años esperando este momento, confesó él, y supe que era sincero. Mercedes sigue siendo mi confidente, mi ancla. Nos reunimos cada jueves en la cafetería El Rosal para compartir pasteles y secretos, como adolescentes conspiradoras. Jorge continúa transformando mi jardín en un paraíso, un símbolo de cómo la vida florece incluso después de las tormentas más brutales. Y Ernesto, he ido a visitarlo 3 veces. Cada visita fue dolorosa, llena de silencios incómodos y palabras no dichas. No puedo decir que lo he perdonado. Ese camino es largo y tortuoso, pero intento entenderlo. La desesperación puede transformar a las personas. El miedo puede convertirlas en monstruos. Mi hijo tomó decisiones terribles, pero sigue siendo el niño que una vez sostuve en mis brazos. En cuanto a Marisol, no he sentido la necesidad de verla. Algunas heridas son demasiado profundas. Si comparto esta historia hoy con ustedes no es para ganarme su compasión, sino para alertarlos. El peligro no siempre viene de extraños en callejones oscuros. A veces viene de sonrisas familiares, de manos que sostienen las tuyas mientras planean tu fin. Aprendí a valorar la intuición, aquella voz interior que nos dice cuando algo no está bien, aunque no queramos creerlo. También aprendí sobre el perdón, no el tipo de perdón que absuelve a Ernesto y Marisol de lo que hicieron, sino el tipo que me libera de la amargura que podría haber consumido mis días. Decidí que no desperdiciaría el tiempo que ellos intentaron robarme viviendo con rabia. En vez de eso, decidí vivir plena e intensamente. Si estás viendo este video y sientes que algo no está bien en tu vida, en tu hogar, confía en tus instintos. Busca ayuda. No lo enfrentes solo. Fue la red de apoyo que construí lo que salvó mi vida. Mercedes, Jorge, la doctora Beatriz y más tarde Luciana y Eduardo, cada uno de ellos representó un hilo en la tela de protección que me impidió caer al abismo. Esta historia requirió mucho esfuerzo para ser contada. Revivir cada momento fue como arrancar vendajes de heridas profundas, pero sentí que era importante compartir, porque sé que no soy la única. Los ancianos somos frecuentemente vistos como blancos fáciles, como obstáculos entre familiares codiciosos y herencia. Mi historia es un recordatorio de que la edad no significa debilidad. Si mi experiencia te tocó de alguna forma, te pido unos minutos más de tu tiempo. Este canal, Abuela Recordó, nació de mi necesidad de dar voz a historias como la mía, historias de personas que fueron subestimadas, que enfrentaron traiciones, pero que encontraron fuerza para seguir adelante. Cada semana traemos un nuevo relato, una nueva lección, una nueva oportunidad de conexión. Por eso, te pido que te suscribas al canal. No cuesta nada y significa mucho para nosotros. Significa que nuestras historias están siendo escuchadas, que no estamos hablando al vacío. El botón de suscripción está justo debajo de este video. También me gustaría mucho que dejaras tu comentario. ¿Cómo te afectó esta historia?
¿Has presenciado algo similar? ¿Tienes alguna experiencia para compartir? Cada comentario es leído, cada mensaje es valorado y muchas veces son estas interacciones las que nos dan fuerza para continuar este trabajo. Y si este contenido te aportó valor, considera dejar tu like. Es un pequeño gesto que ayuda a nuestro canal a alcanzar a más personas, más historias que merecen ser contadas. Producir contenido de calidad como este exige tiempo, dedicación y recursos. Tenemos costos de equipamiento, edición, investigación, desplazamiento para entrevistar personas. Por eso hemos creado Gracias, una forma de que contribuyas económicamente para que podamos continuar trayendo nuevos videos diariamente. Incluso una pequeña cantidad marca una enorme diferencia para mantener el canal activo y creciendo. El enlace para donación está en la descripción de este video. Tu apoyo no es solo una contribución financiera, es un reconocimiento del valor de estas historias, un incentivo para continuar dando voz a aquellos que muchas veces no son escuchados. Mañana tendremos una nueva historia en el canal, un nuevo viaje, una nueva lección. Espero encontrarte aquí nuevamente, porque juntos formamos no solo una audiencia, sino una comunidad, personas que creen en el poder de compartir experiencias, de aprender del pasado, de construir un futuro donde historias como la mía se vuelvan cada vez más raras. Gracias por escucharme hasta aquí, por creer en mi palabra, por formar parte de este viaje conmigo. Soy Francisca Orellana y esta fue mi historia en Abuela Recordó. Vuelve mañana para conocer otra historia de vida, otro relato que puede marcar la diferencia en tu percepción del mundo. Hasta entonces, cuídate y sobre todo, confía en tus instintos. Pueden salvarte la vida, así como salvaron la mía.